El amor de Dios y su justicia. La compasión debe ser fundamental en nuestro trato con las personas, especialmente con las que se equivocan. La compasión es parte integral del amor y, como dice Romanos 13:8, amar al prójimo es cumplir la ley. Si el amor es realmente el cumplimiento de la ley, no debemos pensar en la ley como si estuviera separada del amor o en el amor como si estuviera desconectado de la ley. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al estudio de la lección 13 de esta serie de estudios correspondiente al primer trimestre del año 2025. El amor es el cumplimiento de la ley. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, te rogamos, Señor, que nos dirijas a lo largo del estudio de esta lección. Permítenos entender con claridad cuál es el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El amor es el cumplimiento de la ley. Como estamos estudiando en el capítulo diario, en la primera carta del apóstol Juan, la naturaleza de Dios es amor, y todo el que ha nacido de Dios ha nacido también en el amor. Tómese un tiempo para memorizar Romanos 13:8. No tengas deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple con toda la ley. Recuerden que los dos mandamientos principales tienen que ver con el amor, y los dos pecados más grandes tienen que ver con la ausencia del amor. ¿Cuál es el objetivo del estudio de la lección? Es confirmar que la ley de Dios encuentra su cumplimiento en el amor, a decir, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Si la ley es la transcripción del carácter de Dios, debemos preguntarnos cuál es el carácter de Dios, qué rasgos identifican a Dios. La mejor definición que podemos dar es la que dio el apóstol Juan, primera de Juan 4:8, y también lo pueden encontrar en el 4:16. Dios es amor. Por tanto, la ley es amor. Observar sus requisitos es amar. Amar es el cumplimiento de la ley. Toda la lección que vamos a estudiar se resume en esa frase. El amor es el cumplimiento de la ley. El Señor entregó al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Y como dice el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero los 10 mandamientos no fueron inspirados por Dios. Los 10 mandamientos fueron escritos literalmente por Dios con su propio dedo. ¿Qué nos quiere decir eso? Dios quiso transmitir de primera mano en qué consisten los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos están estrechamente relacionados con el amor. Mateo 22, 37 y 39 dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que eres tú. Y el versículo 39 dice: y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume
los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor vertical, el amor entre Dios y nosotros, y los 6 últimos mandamientos con el amor horizontal, el amor entre nosotros y nuestro prójimo. La ley de Dios registrada 2 veces, una vez en Éxodo 20 y la otra en Deuteronomio 5. Las leyes de Dios tienen que ver con relaciones, de qué manera debemos relacionarnos. Relaciones con Dios y relaciones con nuestro prójimo. ¿Qué nos dice la ley? El Señor tu Dios. Con el Señor tu Dios, con el Señor nuestro Dios, nos hemos de relacionarnos solamente con Él y no con ningún otro Señor. Ese es el primer mandamiento. Recuerden, el primer mandamiento, ¿qué nos dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento nos habla acerca de levantar ídolos. ¿Y cuál es el principio? No uses intermediarios en nuestra relación. Tu relación con Dios tiene que ser directa. No necesitas santos, no necesitas intercesores. Hay algunos o los líderes católicos enseñan que María, por ser la madre de Jesús, es la mediadora intercesora. No es cierto. María nunca fue llamado para cumplir ese papel. El tercer mandamiento está relacionado con el respeto al nombre de Dios. Sé respetuoso en tu relación conmigo. No tomes su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento está relacionado con la adoración. Reserva un día a la semana para relacionarte conmigo. Relaciones, pero relaciones en el marco del amor. La relación con el prójimo. Respeta a tus padres. Recuerda, debes tenerlos en consideración, velar por ellos, y cuando ellos ya no pueden valerse, hay que velar por ellos. Respeta la vida de tu prójimo, el respeto por la vida de nuestro semejante. Luego viene, respeta a tu cónyuge. Cuando la Biblia habla de no adulterarás, el respeto hacia tu pareja. El octavo mandamiento, respeto al que es, a lo que es de tu prójimo. No tomes los bienes ajenos, respeta lo que es suyo. El noveno mandamiento, el respeto a la dignidad de tu prójimo. El noveno mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Respeta la dignidad de tu prójimo. Y el décimo mandamiento, este décimo mandamiento es uno de los más peligrosos, porque tienen que ver con las intenciones y motivaciones. Tiene que ver con lo que está dentro de nosotros. Admira a tu prójimo, pero no codicies lo suyo. Y la codicia crece dentro. ¿Se dan cuenta que los 10 mandamientos tienen que ver con las relaciones saludables dentro del marco del amor? Y en Mateo 22, 37 al 39, el Señor dijo, ¿no? Como dijo Jesús, estas relaciones marcadas por la ley deben ser una expresión del amor. La ley y todos los profetas, todo lo que dijeron los profetas, están enmarcados en el amor. La totalidad de la ley de Dios se fundamenta en el amor divino. Esa ley dada por Dios, escrita con su propio dedo, es llamada en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7, ¿no? Como una ley santa, justa y buena. Quienes dicen que el apóstol Pablo escribió asegurando que la ley fue clavada, que la ley ya dejó de existir, que la ley es imposible de guardar y por lo tanto no será maldición y una serie de adjetivos,
debieran prestar atención a todo lo que escribe el apóstol Pablo y no solo concentrarse en pasajes que aparentemente dicen que la ley dejó de existir. Romanos 7:12 dice, de la manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Santo, justo y bueno. ¿Cómo es que la ley de Dios es santa, justa y buena? ¿Qué es lo que hace que la ley de Dios sea santa, justa y buena? La ley de Dios representa su santidad, su carácter perfecto de amor, justicia, bondad y verdad. La ley como trasunto del carácter de Dios no solo refleja su amor, sino también otras características divinas, su santidad, su justicia y su bondad. El mandamiento es santo. Miren lo que dice Apocalipsis 4:8. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Juan 17:25. Padre justo, Dios es justo. Y Lucas 18:19. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, la ley de Dios, son el reflejo del carácter de Dios, santo, justo y bueno. Y en el mismo Romanos capítulo 7, versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Los mandamientos de Dios te pueden dar vida o te pueden dar muerte, según cómo te relacionas con ellas. Y recuerda que esos mandamientos son el reflejo del carácter de Dios. Además, leemos en el Salmo 19, versículos 7 y 8, acerca de lo que la ley puede hacer en nuestro favor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Escrita en piedra, la ley es un testimonio del carácter inmutable de Dios. Representa su santidad, su carácter perfecto de amor, justicia, bondad y verdad. ¿Y qué dice Romanos 3:31? Pablo en el capítulo 3 de Romanos habla acerca de la justicia. Y luego, por si acaso algunos estén considerando que la ley ya no tiene valor, si están considerando que la ley dejó de ser, Él cambia todo con una pregunta para volverlos a traer a la realidad, a la verdad. Luego dice, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El apóstol dice claramente en Romanos 7:7 que una vez salvos por Jesús, no debemos seguir pecando. Romanos 6:1 y 2. Esto implica que la ley sigue en vigor, pues es la que nos dice que somos pecadores. Romanos 7:7, Primera de Juan 3:4. La ley nos muestra nuestro pecado. La ley nos habla de la necesidad que tenemos de un Salvador. La ley nos lleva a Cristo. Cristo no vino a anular la ley. Mateo 5:18. Él vino a cumplirla. Pero si nosotros simplemente nos esforzamos por cumplirlo y retiramos el amor, nada sirve. Como dice Primera de Corintios capítulo 13. Pero la ley también está relacionado con la gracia. ¿De qué manera la ley se relaciona con la gracia? Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La ley en sí misma, no nos salva. Quien nos salva
es Cristo, la gracia. ¿Por qué? Porque la única forma de que nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados es por medio del derramamiento de sangre. Al igual que muchos piensan que el amor y la justicia se excluyen mutuamente, también piensan que la gracia y la ley son antagónicas. Pero lo cierto es que cada una tiene su propia función. ¿Qué hace la ley? La ley nos menciona, nos dice que es pecado, nos enseña a diferenciar el bien del mal. La gracia nos perdona cuando infringimos la ley y nos capacita para seguir eligiendo el bien. Además, funcionan unidas en propósito. La gracia de Dios actúa en nuestro interior, grabando la ley en nuestros corazones. El nuevo pacto. Jeremías 31:31, Hebreos 8:10. La ley, por su parte, nos muestra nuestro pecado y nos lleva a Cristo. Te dice, tú necesitas de un Salvador. La salvación es por gracia, es gratuito. Pero dice el mismo Efesios 2:10 que somos creados para buenas obras. No guardamos la ley para salvarnos, guardamos la ley porque somos salvos. Somos salvos por gracia, creados para buenas obras. ¿Y cómo cumplimos nosotros la ley de Dios? La ley de Dios lo cumplimos por medio del amor. Santiago 2:12 nos dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad, dice Santiago 2:12. No debería haber dicho Santiago la ley de las restricciones, la ley de los nos. Los 10 mandamientos son 10 principios, principios de vida. Romanos 7:10. La ley puede ser vida o puede ser muerte para las personas. Pablo entendió claramente esto. Él se esforzaba en guardar la ley. Y cuando se encuentra con Cristo se dio cuenta que la ley para él era muerte, porque le reveló todo su pecado. Pero cuando él fue a Cristo y lo aceptó como su Salvador, entendió que la ley era para vida. La libertad de Dios o que Dios nos da nos debe llevar a un cumplimiento especial de la ley. ¿Y cuál es ese cumplimiento? El amor. El sábado también nos da un ejemplo del amor entretejido con el mandamiento. Es un día para adorar. ¿Y a quién adoramos? A quien amamos. Por su lado, Isaías 56:6 dice que el sábado debe estar íntimamente relacionado con el amor. En Isaías 58:10 al 14 se nos habla acerca de que cómo es que el sábado puede convertirse en delicia si es que nosotros damos nuestro pan al hambriento, si nosotros liberamos de la esclavitud del pecado a las personas. El amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13:10. Pero va más allá del cumplimiento formal. Guardar la ley es hacer el bien activamente, realizar obras de amor, hacer justicia, preocuparse por los demás. Guardar la ley es mostrar con hechos nuestra fe en Dios. Guardar la ley es mostrar el amor que tenemos a Dios. Y el gran llamado del Señor. ¿Cuál es ese gran llamado? Sobre todo, ámense mutuamente. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13? Tú puedes entregar tu vida en sacrificio. Tú puedes ser quemado. Pero si no es el amor el que lo motiva, de nada sirve. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Santiago 2:8. La ley y el amor. La fe sin acepción de personas. Cuando amamos al mundo como Cristo lo ama, entonces estamos preparados
para el cielo. Santiago nos muestra un ejemplo interesante. Un hombre rico es tratado con deferencia, con respeto, con consideración, mientras que un pobre es tratado con desprecio. ¿Y dónde sucede esto? Dentro de la iglesia. Hay que tratar con respeto y deferencia al rico, al pobre, pero no hacer acepción de personas. Nuestra consideración, nuestro respeto, nuestra misericordia, nuestra bondad no debe estar determinado por cómo se viste, quién es, qué tan preparado está, cuántos títulos tiene, sino simplemente por un factor, por un elemento, su condición de ser humano. Lo que nos define como seguidores de Jesús es el amor. Juan 13:35. Un amor que cubre multitud de pecados, dice Primera de Pedro 4:8. Recuerda esta frase. Cuando amamos al mundo como Cristo lo ama, entonces estamos preparados para el cielo. ¿Y quién es el mundo? Todo aquel que te rodea. Todo aquel con quien tú te relacionas. Y la pregunta aquí es, ¿cómo te relacionas con las personas? Recuerda que el amor a Dios, el amor al prójimo, es lo que nos dice la palabra de Dios. Los 10 mandamientos son resumidos con una sola palabra: amor. Amor. Y si tenemos que explicar esa palabra amor, amor a Dios y amor al prójimo. ¿Qué hemos aprendido en esta lección? La ley de Dios tiene que ver con relaciones, no con principios abstractos, no simplemente con dichos. Los 10 mandamientos son la expresión correcta de nuestro amor a Dios y a los demás. La ley de Dios encuentra su cumplimiento en el amor. Y por último, debemos aplicar lo que hemos aprendido, si no de nada sirve. La teoría es bonita, es hermosa, pero lo más importante es vivirlo. ¿Cómo cambia tu relación con Dios cuando comprendes que los 10 mandamientos no son apenas un conjunto de normas, sino una expresión de amor y una respuesta a la relación personal y amorosa de Dios con nosotros? Esa pregunta la tienes que responder tú. Pero recuerda, el amor es el cumplimiento de la ley. No te esfuerces por cumplir la ley. Permite que la ley de Dios sea grabada en tu mente y en tu corazón. Entonces la ley para ti será delicia. Entonces el cumplimiento de la ley será el amor. Que Dios te bendiga.